Bien, vamos a nuestro cuarto estudio en nuestra serie El Cristiano y la Depresión, y el título del mensaje de hoy es la segunda parte del mensaje del domingo pasado, enfrentando los problemas bíblicamente. Y el domingo pasado iniciamos estos estudios de cómo enfrentar los problemas en una forma bíblica, y decíamos que en primer lugar, para yo enfrentar un problema bíblicamente, yo no debía responder de acuerdo a mis sentimientos, sino de acuerdo a lo que yo sabía que era correcto. En otras palabras, yo no debo ser dominado por mis sentimientos. En el eslabón bíblico, primero yo tengo una forma de pensar correcta, que me lleva a una forma de actuar correcta y que produce en mí un sentir correcto. Por lo tanto, en ese eslabón bíblico, el sentimiento va al final, no al principio. Lo que va primero es una forma de pensar correcta. Cuando hablamos de una forma de pensar correcta, que me lleva a un actuar correcto y que finalmente produce en mí sentimientos correctos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y vamos a ver hoy en segundo lugar que para responder bíblicamente cuando viene un problema a mi vida, no solamente debemos actuar de acuerdo a lo que sabemos que es correcto y no de acuerdo a nuestros sentimientos, sino que también debemos tener una forma correcta de pensar respecto al yo y sus necesidades. Tenemos que tener una forma correcta de pensar. ¿Por qué? Porque detrás de toda respuesta pecaminosa, detrás de toda respuesta incorrecta, hay una forma de pensar incorrecta. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder corregir nuestras respuestas pecaminosas? Debemos pensar correctamente. Y lo primero que tenemos que hacer es pensar en una forma correcta respecto a nuestro yo. Hace muchos años atrás, una serie de teólogos diseñaron lo que se conoce como el Catecismo Menor de Westminster. Ese es un catecismo utilizado para enseñar a los niños desde pequeños en la palabra de Dios. Y la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster es una de las interrogantes que más ha atormentado a los hombres por siglos. La pregunta es, ¿cuál es el propósito primordial de la vida del hombre? Y el catecismo responde en una forma sencilla y profunda a la vez: glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Ese catecismo menor enseñaba a los niños del pasado, desde pequeñitos, la más importante pregunta que un hombre puede hacerse: ¿qué hago aquí? ¿Para qué existo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Dice, estás aquí para glorificar a Dios y para disfrutar de Él por siempre. Quizás algunos se van a asombrar un poco con lo que voy a decir, pero hermanos, el ignorar esta pregunta, la respuesta de esta pregunta, de esta interrogante, ha llevado y seguirá llevando a miles de personas al infierno. Y en el mejor de los casos, hace que muchos cristianos verdaderos vivan vidas miserables en esta tierra. Y por lo tanto ellos son una mala recomendación para el evangelio. Ellos son una mala recomendación para el cristianismo. Por supuesto, está por demás decir que nuestra naturaleza pecaminosa se resiste ferozmente contra la respuesta que da el catecismo. Y nuestro ser interior nos grita desde lo más profundo de nuestro ser y de nuestra alma diciendo, no, yo no estoy aquí para glorificar a Dios, yo estoy aquí para ser feliz. Yo estoy aquí básicamente para preocuparme por mis asuntos. Y luego que yo tenga mis asuntos cubiertos, entonces yo puedo pensar en Dios y puedo pensar en los demás. Esa naturaleza pecaminosa nuestra que se resiste contra la idea de que yo no estoy aquí para ser feliz, sino para darle gloria a Dios, ha encontrado un apoyo total en la psicología moderna. Y la psicología moderna más bien le ha dado apoyo a esa naturaleza pecaminosa del hombre, sobre todo en las enseñanzas de dos grandes profetas de nuestra generación, falsos profetas. Uno es Alfred Adler y el otro que llegó a ser su discípulo, Abraham Maslow. Alfred Adler y Abraham Maslow crearon algo así como una especie de movimiento, aunque Maslow fue el que más lo popularizó, sobre todo en Estados Unidos. Y básicamente lo que estas personas se preguntan es lo siguiente: ¿qué es lo que hace
que tan pocas personas alcancen el nivel que ellos llaman de autorrealización. La autorrealización es el nivel que alcanza una persona cuando se siente tan lleno en sí mismo, que entonces puede ocuparse de los problemas de los demás. Ellos dicen, ¿por qué tan pocas personas alcanzan ese nivel de autorrealización? Y él llegó a la siguiente conclusión, que el problema estaba en el hecho de que tales personas no tenían otras necesidades cubiertas. Y que hasta que las personas no tuvieran ciertas necesidades cubiertas, no podían llegar a ese quinto nivel que él le llama de autorrealización, donde tú puedes dedicarte a amar a los demás, a servir a los demás. ¿Y cuáles son básicamente esas necesidades según Maslow? Las necesidades fisiológicas, es decir, comer, etc. La necesidad de seguridad, sentirte seguro. La necesidad de amor y pertenencia, o sea, sentir que te aman y que tú perteneces a una comunidad. La necesidad de autoestima. En otras palabras más simples, hermanos, antes de poder preocuparte por los demás, lo primero que debes hacer es preocuparte por ti mismo. Porque no puedes amar a los demás si esas necesidades básicas no están cubiertas. Esa es la idea. Hasta aquí no hubiese habido ningún problema si esa filosofía se hubiera quedado dentro de los límites de la psicología moderna. El problema es que no se quedó allí. Muy pronto algunos psicólogos cristianos no solamente compraron esa filosofía, sino que la cristianizaron. Es decir, ellos tomaron esa forma de pensar de Maslow y bautizaron los términos en una forma cristiana, lo cual hace la filosofía más peligrosa y más sutil. ¿Por qué? Porque es más difícil de discernir entre la paja y el trigo. Y lo peor de todo es que algunos de esos autores son autores muy famosos en el pueblo cristiano. Y por lo tanto, las ideas que ellos han vendido se han popularizado rápidamente. Oigan, por ejemplo, lo que dice un autor acerca de esto. El amor a ti mismo es ese prerequisito y el criterio de nuestra conducta hacia nuestro prójimo. Sin amor a ti mismo no puede haber amor por otros. Ustedes han oído eso, ¿verdad que sí? Y oigan, otro autor dice, también es muy leído, nuestra habilidad de amar a Dios y de amar al prójimo está limitada por nuestra habilidad de amarnos a nosotros mismos. No podemos amar a Dios más de lo que amamos a nuestro prójimo, y no podemos amar a nuestro prójimo más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Lo que ellos dicen es, tú no puedes llegar al nivel de autorrealización, o sea, ese nivel en el que yo puedo amar a Dios y amar al prójimo, hasta que yo no tenga mis necesidades básicas cubiertas, hasta que yo no me ame a mí mismo. Por supuesto, esos autores pretenden tener una base bíblica, y una de las más citadas es Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Dice la palabra de Dios, un escriba, intérprete de la ley, se le acerca al Señor Jesucristo y le pregunta, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjense, aquí tenemos un problema. Los autores psicólogos cristianos que tomaron la filosofía de Adler y de Maslow, ven en ese texto un apoyo bíblico porque dicen que Cristo ordenó aquí amarte a ti mismo. Y que Él está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar al prójimo. Y si tú no puedes amar al prójimo, no puedes amar a Dios. Ahora, esa interpretación tiene varios problemas que son imposibles de resolver. El primer problema está claro en el texto, y es que el Señor dice que hay dos grandes mandamientos. Amarás al Señor, y dice, y el segundo, o sea que son dos, es semejante. Cristo no dice que son tres los mandamientos más importantes, sino dos.
Según los psicólogos cristianos son 3. ¿Cuáles? Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo y te amarás a ti mismo. Pero Cristo dice, son 2 los mandamientos que resumen la ley. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Otro problema. ¿Cuál es el más grande de los 3? Bueno, si tomamos el esquema de los psicólogos cristianos, vamos a llegar a la conclusión de que el mandamiento más grande no es el amor a Dios. Porque yo no puedo amar a Dios hasta que yo no amo al prójimo. Y yo no puedo amar al prójimo hasta que me amo a mí mismo. Por lo tanto, ¿cuál es el más grande mandamiento de la Biblia? Ámate a ti mismo. Problema serio. Pero hay otro problema. No solamente eso es un mandamiento de Cristo, sino que de ese mandamiento depende toda mi vida cristiana. Por lo tanto, yo debo buscar desesperadamente el amor a mí mismo, ya que según el versículo 40, de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, noten que dice Cristo, de estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. No dice de estos 3. Por lo tanto, ¿cómo yo debo interpretar Mateo capítulo 22, versículo 30 y 39? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese texto debe ser interpretado a la luz de toda la enseñanza de la Escritura y a la luz del mismo contexto donde aparece el pasaje. Según el texto, hay 2 mandamientos importantes. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. Ahora bien, el Señor está dando como implícito la enseñanza de que tú te estás amando a ti mismo. No es una orden. El Señor está diciendo simplemente, ama a tu prójimo como tú te estás amando a ti mismo. El Señor está dando por supuesto que tú estás amando tu propia vida. Y Él te está diciendo, no te está ordenando, te está diciendo implícitamente, ama a tu prójimo de la misma manera que te estás amando a ti mismo. En otras palabras, este mandamiento me vuelca hacia los demás, no me vuelca hacia mí mismo. Debe hacer una aclaración. Hermanos, nosotros debemos cuidar de nuestra propia vida, tanto física como espiritual. Ahora, si nosotros comparamos el postulado de Maslow y de todos estos psicólogos cristianos con el resto de las escrituras, vamos a ver que nosotros no podemos aceptar las 2 enseñanzas al mismo tiempo. Y digo esto porque es penoso ver cómo algunos cristianos han querido hacer una simbiosis de ambas cosas. No se puede. O uno acepta la enseñanza de estos psicólogos cristianos o acepta la de la Biblia, pero no las 2 al mismo tiempo. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Mateo capítulo 6, versículo 33. Recuerden, según la enseñanza de estos hombres, yo tengo que tener ciertas necesidades básicas cubiertas para llegar al nivel de la autorrealización. Dice Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Aquí yo veo un esquema contrario a lo que presentan aquellos. Yo veo que Cristo dice aquí que yo no debo buscar primeramente llenar mis necesidades, porque así, según Cristo, obran los paganos. Dice ellos, versículo 32, son los que buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ustedes, los cristianos, ¿qué deben hacer? Buscar primero el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la preocupación por el programa que Dios tiene para con su iglesia y para con el mundo. Es decir, amar a Dios y amar al prójimo antes que amarme a mí mismo. Otro texto, Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ámense a vosotros mismos. No, digo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, muy diferente, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Y qué es perder la vida en ese texto? Si ustedes leen el contexto se van a dar cuenta que el Señor Jesucristo acaba de avisar que Él va a ser entregado en manos de pecadores y que su vida será quitada. Y el apóstol Pedro dice, no, Señor, ámate a ti mismo. De ninguna manera que esto te acontezca. ¿Y qué le dijo Cristo? Apártate de mí, Satanás, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Otro texto, Lucas capítulo 14. Versículos 26 y 27. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz
y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cuando aquí dice que tomas tu cruz, lo que está diciendo es, toma ese instrumento en el cual vas a clavar tu yo y lo vas a matar para siempre por causa del evangelio de Cristo. Aquí dice Cristo, el que no aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y si te queda alguna duda, hermano, vete a Juan capítulo 12, versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Mas el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y alguien debe estar preguntándose ya, pero ven acá, ¿se supone eso que yo debo odiar mi vida? No, ya dijimos que no, que Dios puso un instinto de conservación en el hombre y que tú tienes la obligación, el deber de cuidar tu vida espiritual, de cuidar tu vida física. Ese es tu deber hacerlo. Si no lo haces, estás violando el mandamiento que dice no matarás. Entonces, ¿qué significa aquí? Aborrece tu vida. Vamos a comparar esos textos con Mateo capítulo 10 y yo creo que ya vamos a ver una visión más clara del asunto. En Mateo capítulo 10, versículo 37, tenemos un pasaje paralelo al texto que leímos en Lucas. Lucas dice, el que no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, etcétera, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y aquí el Señor lo dice de otra manera. Dice él, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Noten cuál es el problema aquí. A raíz de la caída del hombre, todo el ser del hombre interior se volcó en pecado, de tal manera que el problema básico del hombre es un excedente de amor por sí mismo. Cristo quiere ahora volcar ese excedente de amor que tenemos por nosotros mismos y hacernos entender que el amor por nosotros mismos tiene que ser muy secundario. Primero está el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso usa la palabra aborrecer, que en el Nuevo Testamento se usa en el sentido de amar menos que. Por lo tanto, cuando dice Cristo, yo tengo que aborrecer mi propia vida, lo que está diciendo es, yo tengo que amar menos mi vida que lo que yo amo a Dios y lo que yo amo al prójimo. Esa es la enseñanza bíblica. En vez de ámate a ti mismo, la Biblia dice, niégate a ti mismo. Pregunta, hermanos, ¿y qué tiene todo eso que ver con la depresión? Hermanos, eso tiene mucho que ver. ¿Sabes por qué? Porque detrás de toda depresión, ¿sabe qué es lo que está, lo que yace debajo? Una sobrepreocupación por ti mismo. ¿Sabes, hermanos, cuál es tu problema? Que todo el tiempo estás centrado en ti mismo. Y el estar tan centrado en ti mismo es lo que te precipita constantemente a la depresión. Mis problemas, mis angustias, mis enfermedades, mi salud, mi familia, mis temores, mi soledad. ¿No te estás dando cuenta que has tejido con tu propio yo una red que te está ahogando, que te está asfixiando detrás de tu tristeza y detrás de tu depresión? Lo que yace es un serio problema de preocupación por ti mismo. Te estás amando demasiado. Ahí es que está el problema de la depresión, una sobrepreocupación por ti mismo. Vamos a ver 2 Timoteo, capítulo 1, el ejemplo de Timoteo. Timoteo aparentemente era un muchacho tímido, que necesitaba constantemente que Pablo lo alentara a seguir adelante. Y cuando Pablo escribió la segunda carta a Timoteo, ya Timoteo sabía que Pablo estaba a punto de morir, y él comenzó a preguntarse, ¿qué va a pasar en el futuro? Cuando yo no tenga a Pablo al lado mío. Timoteo comenzó a tener temor por el futuro. Y ese temor por el futuro que le entra a mucha gente, ¿qué va a pasar con mi vida mañana?, puede llevarte a una depresión. ¿Y sabe lo que le dice Pablo a Timoteo, versículo 7 del capítulo 1? Le dice, Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No le tengas temor al futuro, porque el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, un espíritu que te capacita para permanecer en la tarea que se te ha encomendado. El tercer ingrediente que menciona Pablo es dominio propio, autocontrol, pero el segundo ingrediente es el que me interesa. Dice Timoteo, Dios te ha dado un espíritu de amor. Y nos preguntamos,
¿Y qué tiene que ver en ese contexto un espíritu de amor? Tiene mucho que ver, porque Timoteo no iba a caer en una depresión si comenzaba a usar ese espíritu de amor y de preocupación por los demás que Dios le había dado. Porque iba a estar tan ocupado, preocupándose por los demás, que ya no tendría tiempo para estar preguntándose qué va a pasar conmigo en el futuro, y eso sería un ingrediente clave para no caer en una depresión. La preocupación por los demás lo iba a librar de la preocupación por sí mismo, y eso lo iba a librar de una depresión. Por eso es que decíamos al principio, hermanos, que para enfrentar los problemas bíblicamente teníamos que tener una correcta forma de pensar con respecto a nuestro yo, con respecto a nuestra vida. La meta primordial de nuestra vida no puede ser la de vivir centrado en nosotros mismos. En otras palabras, hermanos, no somos tan importantes como creemos. ¿Sabes lo que va a pasar con tu vida si te sientes importante? Que no solamente vas a vivir centrado en ti mismo, centrado en ti mismo, centrado en ti mismo, sino, lo que es peor, te sentirás abatido cuando la vida te trate de tal manera que tú creas que no es digno de ti. Dice el doctor MacArthur, una cosa es lo que nosotros queremos o aún lo que necesitamos, y otra muy distinta es la que nosotros merecemos. El creyente debe decir exactamente como dijo Jacob: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Oigan qué concepto más bueno. Señor, yo soy menor que todas las misericordias que tú me has dado. Yo no merezco ninguna, ni siquiera el estar vivo. ¿Saben cuál es la frase favorita de una persona que está deprimida? Su frase favorita es: ¿por qué a mí? En otras palabras, yo no me merezco esto. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que tenemos que tener una correcta forma de pensar en cuanto a nuestro yo, en cuanto a nuestra propia vida. Estamos aquí para glorificar a Dios, no para ser felices. Estamos aquí para glorificar a Dios, no para ser felices. Esa es la clara enseñanza de la palabra de Dios. Primero a los Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis, las cosas más sencillas de la vida humana, debemos hacerla para la gloria de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Por eso es que tenemos que seguir insistiendo. El mandamiento más importante de la Escritura no es ámate a ti mismo. El mandamiento más importante de la Escritura es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice Abraham Kuyper, hablando acerca del amor a Dios, de esta manera dice: esto no es ningún sacrificio en el sentido real, pues por sacrificio entendemos el que una cosa es nuestra, que podríamos guardar para nosotros y la damos voluntariamente a otro. ¿Verdad? Eso es sacrificio. Pero amar a Dios con todo tu corazón no es un sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón es de Dios, tu alma es de Dios, tu mente también, y todos tus poderes le pertenecen a Él. De ahí que nada le regalas a Dios, simplemente le estás devolviendo lo que le habías quitado cuando vivías desinteresado de Él. Si esto haces, y lo haces de tal forma que las cuatro cosas, tu corazón, alma, mente y fuerzas, sean dirigidas de nuevo a Él y le sirvan conjuntamente, entonces se quita la separación que hay entre tú y Dios y el amor puede celebrar su triunfo. Es como el ladrón que, lleno de vergüenza, devuelve lo que ha robado. Él no se envanece de nada, sino que pide ser perdonado. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, etcétera, no estás haciendo un sacrificio, hermano, estás devolviendo lo que te robaste.
Tú le robaste a Dios tu alma, tu mente, tus fuerzas y tu corazón. Eran de Dios. Él las creó para su gloria y durante muchos años la estuviste usando para tu propio beneficio. Y por eso estás deprimido. Por eso estás deprimido. Tienes una sobrepreocupación por ti mismo. ¿Sabes lo grandioso que es, o lo grandioso que tiene el amar a Dios de esta manera y no amarte a ti mismo? Que al hacerlo vas a aprender a gozarte en Dios. La vida centrada en el yo está llena de amarguras, de resentimientos, de tristeza, de dolor. La vida centrada en Dios y en su servicio es una vida plena. ¿Sabes por qué? Porque está cumpliendo el propósito para el cual fue creada. ¿Qué dice el Salmo 16? Versículo 8. ¿Qué es vivir siempre para la gloria de Dios? Lo que dice el salmista David en el Salmo 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué pasa con una persona que ha puesto a Dios delante de él? Que todo lo que hace lo hace en función de Dios, que cada vez que va a hacer una cosa se pregunta, ¿le agradará esto a Dios? ¿Glorificará esto a Dios? Dice el salmista David, a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Y cuál fue el resultado? Se alegró mi corazón, no se deprimió mi corazón. Cuando un creyente enfrenta un problema, recuerden, no debe permitir que su alma hable sin control. Si permite que su alma hable sin control alguno, caerá en la autoconmiseración y se hundirá en la depresión. La forma correcta de enfrentar el problema es pensar correctamente en cuanto a ti mismo y en cuanto al fin de tu existencia. Tú no estás aquí para ser feliz, estás aquí para darle gloria a Dios.